Hay una frase que nuestros padres de seguro en algún momento nos dijeron, y también nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es: si hubieses hecho lo que te dije, no hubieses terminado así. O frases similares. También en la Biblia, Dios hubo un momento donde le dijo al pueblo de Israel una frase similar. Voy a leer desde el verso 17 y verso 18 del capítulo 48 de Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Todos los que somos casados entendemos muy bien que el matrimonio es de dos. Cuando vemos los estándares de Dios para el matrimonio, cada cónyuge en particular, lo que individualmente debe hacer cada uno para que el matrimonio no solo perdure, sino también honre a Dios, entonces nos damos cuenta que no estamos tan bien. Cuando miramos el estándar tan alto, nos damos cuenta que hemos fallado en algunos puntos, que siempre hay mucho por mantener, por cuidar, por cambiar, por mejorar, y no solo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que es lo primero, sino también para mantener la paz y el beneficio de nuestra familia, de nuestro matrimonio. He tomado el matrimonio como ejemplo, pero quiero ir directo al texto que habíamos leído en Isaías. Jehová, Redentor tuyo, dice la palabra. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Dios les recuerda al pueblo de Israel que a pesar de ellos, Él seguía siendo fiel. El pueblo de Israel había fracasado, no había vivido a los estándares de Dios, no había sido fiel, y Dios le hace un llamado ahora. Es a ellos a los que había rescatado, salvado, guiado de la esclavitud de Egipto y dado mucha bendición. Es a ellos a los que llamó pueblo mío, hijo mío. Es a ellos a los que les reveló en toda su gloria desde que les sacó de Egipto y por todo el desierto. Ellos vivieron, ellos vieron, ellos disfrutaron de su gracia. Hoy nosotros nos toca vivir por la fe en lo que Dios hizo y promete que hará. Es verdad que es una lucha difícil. Ahorita estábamos en un grupo de estudio y hablábamos de eso. Cuán difícil. Se hace más ligera la carga cuando estamos en Jesucristo. Pero sigue siendo difícil la lucha de esta carne, del mundo, sus principios, del diablo. Y todo se hace difícil, pero con Jesús es posible. Pero hagamos como alguien dijo: cuando no veas las manos de Dios, confía en su corazón. Que me gustó cuando escuché eso. Después dice el verso que leímos que Dios le enseñaba provechosamente a Israel. Toda la Biblia es provechosa para nosotros. Cada palabra de Dios para el ser humano debe ser atendida y comprendida. Y si no la entendemos, por lo menos estemos confiados de que Dios no se equivoca nunca. Dios enseña y encamina por medio de sus siervos, sus profetas en la antigüedad, por medio de Jesús cuando estuvo aquí, y ahora ha dado predicadores, pastores, maestros para llevar su palabra. Y el verso que más me interesa compartir ahora mismo es el verso 18, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, que es la frase muy similar a la que escuchamos de nuestros padres, o que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Isaías fue un profeta que amonestó fuertemente a Judá por su mala conducta, por no obedecer a Dios. Judá hizo cosas muy contrarias a la voluntad de Dios y por consecuencia tuvieron que enfrentar el juicio divino. Dios le dijo, Dios le hizo un llamado y ellos no cumplieron. Ellos no fueron en pos de Dios y por esa hora tenían que vivir bajo el juicio. Por eso Dios le dice a través de Isaías: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Asiria los avasalló,
Luego llegó Babilonia al reino del sur y también se los llevó cautivo por 70 años. En medio de las adversidades, entonces se escuchaba esta frase: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Pudo haber sido, como diríamos hoy, pero no fue. Y cada error nuestro tiene consecuencias. Por eso es tan importante hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. Los tiempos verbales también transmiten mensajes muy importantes. Pongo solamente algunos ejemplos. Aquí pudiera decir: yo atiendo, tú atendiste, él atenderá, nosotros hemos atendido, ustedes hubieran atendido, ellos habrían atendido. Pero al analizar el tiempo verbal del versículo 18 aquí, nos produce cierta desesperación y desconsuelo. Si decimos, si atiendes, esta frase implica probabilidad. Es decir, puede ser que atiendas. Es probable, aunque no sea seguro, pero es probable. Pero aquí el verso dice, si hubieras atendido, y esto implica imposibilidad. Ya no había manera de que ellos pudieran resolver el problema. Ahora lo que vendría era el castigo. No se puede ejecutar ya nada, está en el pasado. Significa que pudiste haberlo hecho, pero no lo hiciste. Y esta es la oportunidad preciosa que Dios hoy está haciendo también a todo perdido en el mundo. Si vienes a Cristo hoy, tienes perdón de pecados. Si vienes a Cristo hoy, la reconciliación entre Dios y tú se hará, porque ya Jesucristo pagó el precio por nosotros. Pero si no vienes a Cristo hoy y mueres mañana, entonces te alcanzaría esta misma frase del verso: si hubieres atendido a lo que dije. Israel menospreció el clamor de Dios y finalmente escucharon esta desoladora frase: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Dios es diferente, para más Él es único. Espero estemos de acuerdo con lo que estoy diciendo, aquello que les conocemos. ¿Quién es el que, si tú eres infiel, permanece fiel? Solamente Dios. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. ¿Quién es el que muestra un amor indescriptible aun cuando estamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién mata a su propio hijo para salvar a ladrones, asesinos, mentirosos, homosexuales? ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Dime si no suena esto raro para el hombre. Dime si esto en verdad no se sale de la forma de ser y pensar del ser humano. Pero este es nuestro Dios. Y por eso Él dice: oh, si hubieses atendido a mis mandamientos. Y continúa el verso: tu paz fuese como un río. Sabemos lo que es paz. En el idioma en que se escribió es shalom. A menudo se usa para describir el resultado de una relación pactada con Dios. A diferencia de los arroyos, es decir, del invierno, los torrentes y demás de Palestina, del río que no se seca en el verano, la metáfora sugiere que Israel, a diferencia de los malvados, podía haber tenido un río perpetuo de prosperidad, justicia como las ondas del mar, dice. A diferencia de los malos, de aquellos que hicieron lo malo, Dios prometía para ellos paz y prometía saciar su sed y también vivir con ellos. Pero el ser humano siempre se rebela contra lo que Dios dice. Y por esa razón vemos hoy en día matrimonios destruidos, vidas destruidas, deshechas en este mundo, siguiendo el método del mundo que solamente trae caos y problema. El mismo Señor Jesucristo se paró frente a Jerusalén. En Mateo 23:37 vemos esto y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este es lo doloroso del ser humano. Dios ha hecho todo para reconciliarnos con Él. Dios ha hecho todo para salvarnos. Dios nos llama, Dios nos ama. Dios ha hecho una planificación perfecta de salvación y el hombre sigue viviendo de espaldas a Él. Aún los creyentes vivimos muchas veces de espaldas a lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios sigue levantando su voz diciendo: oh, si hicieres aquellos que yo te mando, tendrás paz como un río y mucha bendición en la vida en el sentido espiritual, aunque también muchas veces material.
Pero espiritualmente hay muchas cosas que solamente son el resultado de la obediencia a Dios, y la paz llenará nuestro corazón. Qué bueno de verdad sería escuchar bien claras las palabras del Señor y seguir sus pasos. El Señor dice en Mateo 25:21, en esa parábola conocida, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras para nosotros. Solamente lo que debemos de hacer es escuchar su voz, atender claramente lo que nos dice y obedecer. Y el Señor claramente siempre bendecirá a aquel que le escucha y cumple sus mandamientos. Oh, si hubieses atendido. Ojalá y seamos de los que atendemos a la voz de Dios, y no los de que volteamos el rostro y no escuchamos y sencillamente hacemos todo lo contrario. El Señor nos bendiga grandemente. Amén.